Continuando con la unidad 3 de presupuesto de capital y decisiones de inversión, vamos a ver ahora el tercer y último punto de esta unidad, que se refiere al análisis y evaluación de los proyectos, valores estimados, escenarios múltiples, distintas alternativas que se pueden presentar y aspectos a tener en cuenta cuando estemos ante la evaluación de un proyecto. Entonces, como un inicio, veremos las evaluaciones en las estimaciones BAM. Básicamente, los flujos de fondo que uno pueda proyectar están sujetos a un cierto grado de incertidumbre. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta algunas cosas que se van a presentar. Hay un problema básico que está en las estimaciones. Podemos ser más finos o no tanto para las estimaciones, o sea, que se presenten realmente como estaban planeadas. En esto también tenemos unos flujos de fondo proyectados y lo real que se pueda presentar no necesariamente va a ser exactamente igual, pero nos debemos manejar con proyecciones lo más certeras posible o lo más finas posible. Es muy probable que no sean tal cual uno los ha proyectado. De todos modos, se puede ir ajustando sobre la marcha del proyecto, pero en el momento cero se tienen que hacer las proyecciones con toda nuestra mejor saber y entender, pero es muy probable que los flujos reales puedan no ser exactamente iguales. O sea que hay un riesgo de pronóstico, que es la probabilidad humana de cometer errores, y otro aspecto que habría que tener en cuenta también, si vamos a estar ante un mercado que sea muy competitivo o no. En el caso de que sea muy competitivo, es probable que tengamos más riesgo de ajustes sobre la marcha, porque la competencia va a reaccionar ante nuestro proyecto, y en el caso de que sean ambientes no competitivos, probablemente exista la posibilidad de que los flujos sean se presenten de acuerdo a lo que uno los proyectó. Entonces, continuando con esto, básicamente tenemos que determinar lo que le llamamos el caso base, que sería lo más probable que se presente, lo que según la realidad de este momento y lo que esperamos que se presente en el horizonte que tenga nuestro proyecto, es lo que consideramos lo más probable. Habrá probabilidad de que haya un escenario un poco más optimista y otro más pesimista, pero normalmente va a haber uno que es el que los administradores consideren que es el más probable, y sobre ese tenemos que trabajar. Y lo segundo, considerar las variables que pueden presentarse. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, y ese punto suspensivo está puesto a propósito, o sea, qué pasaría si se presenta cualquier variable, cualquier diferencia en alguna de las variables que habíamos considerado? Por lo pronto, de menor a mayor, digamos, para tener en cuenta las distintas posibilidades o las variantes que se puedan presentar, tenemos lo que le llamamos análisis de escenarios, o sea, considerar desde el más probable y también considerar uno optimista y uno pesimista. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si hay expansión económica? Sería el optimista. ¿Qué pasa si hay recesión? Por ejemplo, un pesimista. En ese caso se podrían armar proyectos sobre la base del más probable que habíamos visto arriba, pero con una mayor cantidad de ventas o la variable que corresponda que mejore en el caso de una visión optimista, y considerar también la pesimista. Incluso hasta podría dárseles probabilidades de presentación a cada uno y después trabajar con una media. Pero lo que nos sirve esto, trabajar sobre todo con el pesimista, porque el optimista, si vamos a ganar un poco más, bienvenido, pero si de pasar a ganar pasamos a perder, esa sí que sería una cosa muy no aceptada o no querida por cualquier empresa. En este caso, entonces, consideramos todas las variables con un escenario optimista y uno pesimista para poder compararlo con esto más probable que habíamos visto arriba.
Otro tipo de análisis es lo que se llama análisis de sensibilidad. En este caso, modificamos una variable por vez. En este caso, ¿qué podía ser? Por ejemplo, el precio de venta, la cantidad de unidades vendidas, el costo unitario, el costo de la mano de obra, etc. O sea, variar una por vez y ver de esa manera qué pasa con el VAN y con el resultado de este proyecto. Si se fijan, en la parte práctica tenemos ejercicios que se pueden ver este tipo de sensibilidad. Si no, lo pueden hacer en cualquier caso de proyecto que tengamos en la guía o que hayan hecho. Prueben ustedes de variar cualquiera, de hacer mover cualquiera de las variables y, y fíjense qué porcentaje varía el VAN ante una modificación en cualquiera de las variables, y así se puede aislar o determinar cuáles son las variables que son más sensibles, sobre las cuales hay que tener mucha más atención, porque hay algunas variables que con un pequeño cambio no varían sustancialmente el VAN, pero hay otras que unos pequeños cambios pueden hacer variar sustancialmente el VAN y que serían las variables a tener que tener más en cuenta. Hay un ejercicio bastante completo que es el de una concesionaria de autos que está cargado. Con ese se puede jugar, llamémosle así, cambiando cualquiera de las variables y ahí se puede ver tranquilamente y se puede determinar, lo pueden hacer ustedes, cuáles son las variables que son más sensibles, digamos. Y la otra sería la simulación, que hablamos de simulación cuando combinamos los dos anteriores. O sea, además de modificar una variable por vez, jugamos con un escenario optimista o pesimista. Son distintas maneras de ver. Después, un tema de los que son muy importantes es el análisis del punto de equilibrio, o sea, cuáles serían el punto crítico, llamémosle, a llegar, depende de los distintos puntos de vista. Sabemos que existen los costos fijos, costos variables y obviamente la suma de los dos costos totales. En este caso siempre, acuérdense, hablamos de erogables, o sea, costos fijos erogables, los variables y los costos totales. Y ya como recuerdo de la otra parte de esta unidad, que el flujo de efectivo operativo es igual a las ventas menos los costos variables totales menos los costos fijos, que también lo podemos representar como el precio de venta unitario por la cantidad, que serían las ventas, menos el costo variable unitario por la cantidad, menos los costos fijos. Por lo tanto, partimos de un caso base que el FEO es igual a la contribución marginal unitaria por la cantidad que se desprende de este paréntesis, que es lo mismo que esto que está acá, venta menos costo variable total, es esto, menos los costos fijos. Por el momento no ponemos los impuestos para no distraer la atención. En este caso, entonces las siglas son C es para los costos fijos, P es el precio unitario de venta, el costo variable unitario y la cantidad producida o vendida. Entonces, la fórmula con la que trabajaremos y que será base para lo que vamos a continuar viendo, para los puntos de equilibrio vistos de distintos puntos de vista, es que la cantidad de equilibrio, la cantidad es igual a los costos fijos más el FEO sobre la contribución marginal, o sea, precio de venta unitario menos costos unitarios. A este cuadrito lo voy a repetir varias veces en diapositivas más adelante si quieren, por favor, anótenlo, pero de todos modos lo tienen que saber. Esto se aplica para cualquiera sea el FEO, cualquiera sea el nivel de FEO, esta es una fórmula que se aplica. Entonces, los distintos puntos de equilibrio que vamos a ver son tres en principio. El punto de equilibrio contable, que esto ya lo vieron en otras materias, es el que hace que la utilidad neta sea cero. Si se fijan, esto está armado de una manera muy simple, pero digamos, es un Excel que variando cualquiera de estos números da para abajo.
Los únicos datos que son fijos y que no van a variar son 300 pesos de los costos fijos erogables y las depreciaciones que son fijas, porque no hay nuevas inversiones en activos fijos en este caso. Entonces, el punto de equilibrio contable es el que determina una utilidad neta de cero. Si se fijan, la utilidad neta de cero hace que el feo, al ser la utilidad antes de intereses e impuestos también cero, el feo va a ser igual a las depreciaciones. O sea que los flujos de fondo de que va a dar este proyecto van a ser exactamente igual a las depreciaciones. Las consecuencias que tenga eso ya lo veremos más adelante, pero sí, tenemos flujos de efectivo positivos en este caso, pero son idénticas a las depreciaciones. Se supone que en una situación como esta la empresa no va a poder renovar sus activos fijos, pero por lo menos tiene flujos positivos. Obviamente lo que vamos a intentar es que la empresa se maneje con valores superiores a esto. Hay otro punto de equilibrio que es aún mucho más riesgoso para la empresa o muy excepcional que debería ser, que es lo que se llama el punto de equilibrio del efectivo, que en este caso es cuando el feo se hace cero. Veamos, este sería el caso. Unas ventas tienen que ser menores, que con estos costos fijos y costos variables se hace que el feo sea cero, y si le restamos las depreciaciones, un balance con esta cifra daría pérdida, seguro, solo que los flujos de fondo son cero, no habría flujos negativos, pero tampoco positivos, cosa que es una situación que puede darse solo en casos excepcionales y coyunturales en cualquier empresa, si no, no puede sobrevivir en un escenario como este. Y el otro es el punto de equilibrio financiero, que era el que da van igual a cero, que es el corte, la línea, el van mínimo que puede tener la empresa para no perder, según nuestro criterio. Si recuerdan, es lo que vimos en una parte anterior de esta misma unidad, cuando veíamos el tema de la presentación de las ofertas públicas. O sea, la presentación en una licitación, teníamos que llegar al precio que haga que la empresa no pierda dinero presentándose. Un estado de resultados, en este caso, sería todo incógnita, salvo los dos valores fijos que yo ya les había mencionado. Los demás van a ser incógnitas y este feo también va a ser el feo que haga que el van sea cero, pero por ahora no lo sabemos. Y ya vimos entonces en un ejercicio anterior que hay métodos para determinar este valor, pero por el momento esto no aparecería en un estado contable. Vamos al punto de equilibrio contable. Entonces, habíamos dicho que es el nivel de ventas que arroja una utilidad neta igual a cero. Ahora pongo, si se fijan, va a estar en chiquito aquí al costado la fórmula y el cuadrito de estado de resultados que vimos en la pantalla anterior para no tener que volver. La fórmula base, recuerden que es la cantidad que iguala el costo, los costos fijos más el feo contra la contribución marginal, o sea, precio de venta menos costo unitario. Recuerdan que habíamos visto que si la utilidad daba cero, si a esto le sumamos los costos no erogables, porque no los debemos tener en cuenta en el flujo de fondos, resulta que nuestro feo, nuestro flujo de fondos operativo, va a ser en este caso igual a las depreciaciones. Volvamos a la fórmula, entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? ¿De qué manera lo podemos expresar? Si pensamos un minutito, ya nos salió. Van a ser las depreciaciones. Tenemos que la cantidad va a ser costo fijo más depreciaciones contra la contribución marginal unitaria. En este caso, tenemos cómo se van a dar los principales métodos de evaluación que habíamos visto, de medición, que los vimos en la primera parte de esta unidad. El periodo de recupero va a ser sin descontar, el periodo de recupero sin descontar va a ser igual a la vida útil del proyecto. ¿Por qué? Porque en realidad estamos recuperando solo las depreciaciones. O sea que cualquier inversión que se haga, se van a recuperar solo las depreciaciones a valor corriente,
En este caso, bueno, sabemos que si el valor, el periodo de recupero sin descontar es igual a la vida útil del proyecto, el valor del periodo de recupero descontado sería todavía mayor, que quiere decir que no se va a recuperar todo. El VAM va a ser negativo, la TIR va a ser cero. ¿Por qué? Porque tenemos que va a ser la sumatoria de los flujos de fondo, va a ser igual a la inversión que vayamos a hacer. ¿Por qué? Porque estamos recuperando solo las depreciaciones. En este caso, la única tasa que puede igualar semejante flujo de fondo es una tasa de cero. Y como la empresa no trabaja con tasa cero, porque se supone que aunque sea por el valor tiempo del dinero, tiene que haber tasa positiva, el VAN en estos casos seguro va a dar negativo. Si el VAN es negativo, el índice de rentabilidad va a dar menor que 1. Recuerden que era valor actual contra inversión inicial. Vamos al siguiente, el que era peor todavía, el punto de equilibrio del efectivo. Este era el nivel de ventas que arroja el FEO igual a 0. Aquí recuerden que dice FEO, pero es porque dice desde el proyecto, pero es lo mismo que hablar de FEO. En este caso, entonces, tenemos que el punto de equilibrio del efectivo es el que arroja el FEO igual a 0. Aquí lo vemos con el mismo esquemita que habíamos visto antes. Tenemos la fórmula base es siempre la misma, la he copiado exactamente idéntica, que la cantidad es el costo fijo más FEO contra la contribución marginal. ¿Qué tenemos acá? Que si el FEO es 0, estamos en el punto de que la empresa, todos los flujos de fondo futuros van a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿cómo podríamos representar esta fórmula para el punto de equilibrio del efectivo? Bueno, ya lo pensamos. Va a ser esta. O sea, porque aquí es lo mismo que decir más 0. Costo fijo más 0. Es costo fijo contra la contribución marginal. Por supuesto que la cantidad de unidades vendidas necesaria para llegar al punto de equilibrio del efectivo, en este caso, va a ser menor que la del punto de equilibrio contable que habíamos visto ayer y mucho menor que el que sigue, que es el punto de equilibrio financiero, porque la verdad que en el próximo vamos a intentar llegar por lo menos a 0 en el VAN. Bueno, ¿qué pasa con el resto de los indicadores? Acá sí vemos que los flujos de fondo van a ser 0. Cualquier inversión inicial que haya nunca se va a recuperar. Aquí vemos que así sea el periodo de recupero sin descontar, que es el más flojito de todos los métodos que habíamos visto, nunca se va a recuperar. El VAM, si todos los flujos van a ser 0, el VAM, cualquiera sea la tasa, va a ser igual a menos la inversión inicial. O sea, cualquiera, así sea un peso, la inversión inicial, si los flujos de la derecha son todos ceros, no hay nada que sume, o sea que va a ser igual a la inversión inicial. En un escenario como este, la tira es menos 100 y el índice de rentabilidad va a ser imposible, 0. Quiere decir que no tenemos ningún ingreso para cualquier inversión inicial, o sea que en el numerador vamos a tener un 0 y en el denominador cualquier valor superior a 0 hace que el índice va a ser 0. Es el peor escenario de todos, que valdría solo esto de equilibrar un flujo de efectivo solo para una coyuntura, pero no se puede pensar en que una empresa pueda seguir sobreviviendo a mediano y a largo plazo con un escenario como este. Vamos al punto de equilibrio financiero. Es el nivel de ventas que arroja un VAN igual a 0. Entonces recordemos que esto ya lo habíamos visto, pero buscando otra cosa, pero lo habíamos visto en los ejercicios, la parte que veíamos oferta pública. Teníamos que llegar a un valor, en aquel entonces era de precio, que haga que el VAN sea 0. En este caso vamos a hablar de cantidad, pero siempre estamos hablando del valor de las ventas totales, porque si esto es precio por cantidad, allá la incógnita era el precio que debíamos ofrecer, aquí la incógnita es la cantidad que debemos vender para llegar al VAN 0. Es lo mismo. El mismo, por supuesto, no es lo mismo lo que estamos buscando, pero es el mismo procedimiento. En este caso, bajo la fórmula base, el escenario, perdón, no el escenario, sino la fórmula es exactamente la misma, solo que aquí
le puse este asterisco porque este feo en realidad es el feo que va a producir un van igual a cero, que por lo pronto, hoy por hoy deberíamos calcular. Es el mismo que habíamos llegado cuando se planteó el tema de ofertas públicas. En este caso es, por supuesto, ya la empresa puede respirar en una situación como esta, no va a ganar dinero, pero no va a perder. O sea que aquí el que va a ser igual a la vida útil del proyecto es medido por el periodo de recupero descontado. O sea que la sumatoria de los flujos de fondos descontados a la tasa de rentabilidad que pretenda la empresa va a ser exactamente igual a la vida útil del proyecto. Se termina con el último día del proyecto, se terminan de recibir los flujos de fondos que igualan a la inversión inicial. Y si igualan a la inversión inicial, el van va a ser cero. Recordemos que van era menos la inversión inicial más la sumatoria de todos los flujos de fondos, o sea que hasta el final va a dar cero. Y casi que atando el mismo razonamiento, recuerden que cuando el van es cero, la TIR es igual a la tasa de rentabilidad, a la tasa requerida. Y en este caso el índice de rentabilidad va a ser 1, porque es exactamente igual el valor actual de todos los flujos futuros contra la inversión inicial. Entonces, a estos tres puntos de vista sobre puntos de equilibrio, debemos tenerlos en cuenta depende de qué tipo de planteo tengamos enfrente. Vamos entonces a un punto siguiente, que es el apalancamiento operativo. ¿A qué nos referimos? También más adelante veremos que hay apalancamiento financiero, que será cuando la empresa usa deudas. Pero en este caso tiene otro significado. En este caso, el apalancamiento operativo nos referimos al grado de que un proyecto o la empresa, depende de los costos fijos erogables. Será el proyecto o la empresa, depende de los costos fijos erogables. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que haya más costos fijos erogables, los flujos de fondos serán más sensibles ante cualquier variación en la cantidad vendida. En cuanto a la medición, hay que responder a la siguiente pregunta, plantearse la siguiente pregunta. ¿Cuál será el cambio porcentual en los flujos de efectivo operativos del proyecto ante cambios en la cantidad, un cambio unitario o de un 1%, digamos de una unidad es mucho más fino, ante un cambio en la cantidad vendida? Sería, también dicho de otra manera, sería, ante una determinada variación porcentual en la cantidad, ¿cuánto va a variar el flujo de efectivo operativo del proyecto? Aparece un nuevo concepto, GAO. Esta es una sigla. Esta GAO significa grado de apalancamiento operativo. O NAO, también lo pueden ver, depende de la bibliografía, nivel de apalancamiento operativo. Vuelvo una diapositiva. Entonces, este GAO surge como lo que potencia la variación en la cantidad para ver de qué manera me varía el feo. Y esto vamos a ver que tiene un poco una cierta relación con los costos fijos. La fórmula para el grado de apalancamiento operativo es 1 más los costos fijos contra el feo. En este caso vamos a ver que si la empresa tiene muchos costos fijos, dos empresas idénticas, digamos, con los mismos flujos de fondo operativos, pero una tiene costos fijos mayores y la otra puede no tenerlos, es muy probable que las variaciones en las unidades producidas o vendidas incidan mucho más fuertemente en el feo que en la unidad, en la empresa que tiene muchos costos fijos, un grado alto de costos fijos, que en la que no tiene o tiene mucho menor peso. Con esto que llegamos a que se intuye que es mejor que los costos fijos prácticamente no existan desde el punto de vista de la variabilidad que puede llegar a haber en el feo ante los cambios en la cantidad. Un GAO
grande, en este caso, mucho mayor a 1, va a significar que un pequeño cambio en las unidades vendidas pueden llegar a provocar un cambio en el FEO muy importante, que esto sería, si el cambio es positivo, obviamente será excelente y bienvenido, pero el punto es que si el cambio llega a ser negativo, nos puede dar unas sorpresas y consecuencias muy indeseadas para la empresa. En el caso que el GAO tienda a 0, quiere decir que tiene un grado de apalancamiento operativo bajo realmente, el 1 sería lo mínimo en este caso, y los cambios en las cantidades, una merma pequeña en las cantidades, va a hacer que los flujos de fondos no sufran tanto como sería en el caso de una empresa que tenga una incidencia muy grande en los costos fijos. Esto lo puse acá como para verlo, al que quiera salir de la duda de cómo llegar a esta fórmula, partiendo de la anterior, está desarrollada como una llamadita en el libro de Ross, en el pie de la página 354 está el desarrollo de la fórmula, pero no hace falta que la desarrollen en los casos que se les van a plantear, mientras sepan cómo se obtiene el GAO, cuál es esta fórmula, no se va a pedir el desarrollo, pero el que tenga esa curiosidad está en ese punto, en esa página, como una llamadita en esa página del libro. Pasamos a la última parte de esta bolilla o esta unidad, que habla de un tema de racionamiento de capital. Racionamiento de capital, ¿qué puede significar? Es simplemente que existe el racionamiento de capital cuando la empresa, por más que se encuentre frente a muchas posibilidades de proyectos con VAM positivo, no necesariamente todas las empresas pueden llegar a tener todos los fondos necesarios para llevar a cabo todos los proyectos con VAM positivo que tengan en la cartera, en la mesa. O sea que normalmente decimos que hay racionamiento de capital, lo podemos decir de esta manera, cuando la empresa tiene proyectos con VAM positivo, pero no tiene el financiamiento necesario para llevar adelante a todos ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que seleccionar. Tiene que seleccionar cuáles hacer. En este caso puede darse un racionamiento moderado y uno extremo, digamos. El racionamiento moderado es casi todas las empresas lo tienen, o sea que es difícil que haya empresas que puedan llevar adelante cualquier proyecto con VAM positivo que se les presente, pero en este caso, cuando hablamos de racionamiento moderado, sí tendríamos que hacer una selección. La empresa puede ser que haya decidido no asignar fondos para todos esos proyectos o que no tenga todos los fondos para llevar adelante todos los proyectos con VAM positivo, que es totalmente razonable. En ese caso, lo que debemos hacer una selección. ¿Y de qué manera? Haciendo una evaluación de los distintos proyectos y ordenarlos por el mayor índice de rentabilidad que tienen. En ese caso puede llevar adelante proyectos pequeños con índices de rentabilidad altos y así sucesivamente seguir haciendo los distintos proyectos, y la sumatoria de todos estos proyectos, que pueden ser pequeños o medianos, pero con mayor índice de rentabilidad, le va a dar el mayor VAN a la sumatoria. En el caso de que exista racionamiento fuerte, hablamos cuando hay racionamiento fuerte, que la empresa no puede obtener el financiamiento necesario para un determinado proyecto con VAM positivo y bajo ninguna circunstancia. Eso puede ser una cuestión coyuntural o no. En el caso de que sea una situación coyuntural, bueno, habrá que seguir adelante y esperar que en el futuro pueda hacerlo. Pero si esto es una situación permanente, o sea que la empresa no puede hacer proyectos con VAM positivo porque no tiene manera de conseguir financiamiento, es muy probable que la empresa está con situación financiera, con problemas financieros importantes, y ahí habría que hacer otro tipo de planteo que sería, en este caso, evaluar la viabilidad de la empresa, más que una cuestión coyuntural. Bueno, de esta manera terminamos con la parte teórica de la unidad 3. Espero que tengan suerte y bueno, nos veremos
en otro video.